¿Quién creó el universo? Dios o la teoría del Big Bang. En esta introducción, estableceremos el contexto de la pregunta fundamental sobre el origen del universo. Mencionaremos que existen dos perspectivas principales. La explicación científica basada en la teoría del Big Bang y la perspectiva religiosa que atribuye la creación a Dios. Además, destacaremos la importancia de explorar ambas perspectivas. Parte 1. La teoría del Big Bang. La teoría del Big Bang es una explicación científica ampliamente aceptada sobre el origen y la evolución del universo. Esta teoría propone que el universo se originó a partir de un estado extremadamente caliente y denso hace aproximadamente 13,8 mil millones de años. A continuación, explicaremos más detalladamente esta teoría y su respaldo científico. Explicación de la teoría del Big Bang. La teoría del Big Bang postula que en el inicio, todo el contenido del universo estaba contenido en un solo punto extremadamente pequeño y caliente, conocido como la singularidad. En un momento dado, esta singularidad comenzó a expandirse explosivamente en lo que hoy conocemos como el universo. Aquí hay puntos clave que debemos abordar. La singularidad explica que el universo comenzó desde un estado de densidad infinita y temperatura extremadamente alta. Este estado inicial es prácticamente incomprensible para nuestra comprensión cotidiana. Expansión del universo. Describe cómo el universo ha estado en constante expansión desde ese momento inicial. Las galaxias, estrellas y planetas se alejan unos de otros debido a esta expansión. Apoyo científico. La teoría del Big Bang está respaldada por una amplia gama de evidencia científica, que incluye fondo cósmico de microondas. Uno de los pilares del respaldo a esta teoría es la detección del fondo cósmico de microondas, CMB, por sus siglas en inglés. Es una radiación que llena todo el universo y se considera un eco del Big Bang. Su existencia se ha confirmado a través de observaciones precisas. La ley de Hubble, esta ley establece que las galaxias se alejan unas de otras, lo que sugiere una expansión del universo. Fue formulada por Edwin Hubble, quien también contribuyó significativamente a la confirmación de la teoría del Big Bang. Abundancia de elementos ligeros. Los cálculos basados en la teoría del Big Bang predicen con precisión las abundancias observadas de elementos ligeros en el universo, como el hidrógeno y el helio. Formación de galaxias y cúmulos de galaxias. La teoría del Big Bang proporciona una base sólida para explicar cómo se formaron las galaxias y los cúmulos de galaxias a lo largo del tiempo cósmico. En resumen, la teoría del Big Bang está ampliamente respaldada por evidencia observacional y matemática. Sin embargo, es importante recordar que esta teoría se centra en el cómo se creó el universo desde una perspectiva científica y no aborda las creencias religiosas sobre la creación, que se discutirán en la siguiente parte del artículo. ¿Cómo se formó el universo según esta teoría? La teoría del Big Bang proporciona una narrativa coherente y respaldada por la evidencia sobre cómo se formó el universo. A continuación, desglosaremos los principales eventos que marcaron la creación del cosmos de acuerdo con esta teoría. La singularidad inicial, en el principio, todo el contenido del universo estaba contenido en una singularidad extremadamente caliente y densa. En este estado, las leyes físicas que conocemos no se aplican. La explosión inicial. En un momento crítico, esta singularidad experimentó una expansión explosiva. Durante los primeros instantes del Big Bang, el universo era increíblemente caliente y denso, y todas las partículas y energía que componen el cosmos actual se crearon en ese instante. La formación de elementos. A medida que el universo se expandía y enfriaba, las partículas primordiales comenzaron a unirse y formar átomos de hidrógeno y helio. Estos elementos ligeros fueron los bloques de construcción fundamentales de las futuras estrellas y galaxias. Formación de galaxias. Con el tiempo, la gravedad comenzó a ejercer su influencia, haciendo que las regiones más densas del universo se agruparan en galaxias. Las primeras galaxias eran relativamente simples en comparación con las que vemos hoy, pero representaron el inicio de la estructura cósmica. Formación de estrellas y planetas. Dentro de estas galaxias, el gas y el polvo se colapsaron para formar estrellas. Los elementos más pesados se crearon en el interior de estas estrellas a través de procesos nucleares y fueron esparcidos en el espacio cuando las estrellas explotan como supernovas.
Estos elementos formaron la base para la creación de planetas y otros cuerpos celestes. Evolución continua. A lo largo de millas de millones de años, el universo continuó expandiéndose y evolucionando. La formación de estrellas, planetas y la complejidad de las galaxias permitió la aparición de sistemas solares como el nuestro y, en última instancia, la vida en la Tierra. Esta narrativa representa la secuencia de eventos según la teoría del Big Bang. A medida que investigadores y científicos profundizan en la cosmología, continúan desentrañando los detalles de cómo se formó y evolucionó el universo. La evidencia acumulada a lo largo de décadas respalda firmemente esta teoría, que ha cambiado nuestra comprensión del cosmos y su origen. Cita y referencia a clave científica y hallazgos científicos. Fondo cósmico de microondas, CMB. Uno de los hallazgos más significativos que respaldan la teoría del Big Bang es el descubrimiento del CMB. En 1965, los astrónomos Arno Penzies y Robert Wilson observaron una radiación de microondas que llenaba todo el espacio, la cual se ajustaba a las predicciones de la teoría. Esta radiación se considera un eco del Big Bang y proporciona una evidencia sólida de un estado caliente y denso en el inicio del universo. Ley de Hubble. Edwin Hubble, en la década de 1920, demostró que las galaxias se están alejando unas de otras, lo que sugiere que el universo está en expansión. Esta observación respalda la idea de que el universo tuvo un origen en un punto concentrado y ha estado expandiéndose desde entonces. Abundancia de elementos ligeros. Los cálculos basados en la teoría del Big Bang predicen las abundancias observadas de elementos ligeros, como el hidrógeno y el helio, en el universo. Estas predicciones concuerdan de manera precisa con las mediciones astronómicas. Descubrimientos de cúmulos de galaxias. La observación de cúmulos de galaxias en diferentes etapas de formación y evolución proporciona evidencia de la expansión cósmica y la formación de estructuras a gran escala, como se predice en la teoría del Big Bang. Mediciones de la radiación cósmica de fondo de alta energía. Los instrumentos modernos han permitido mediciones precisas de la radiación cósmica de fondo a diferentes longitudes de onda. Estas mediciones respaldan la teoría al proporcionar detalles sobre la densidad y composición del universo primitivo. Avances en la cosmología observacional. La cosmología observacional moderna, que incluye observaciones de supernovas distantes y el estudio de la distribución de la materia oscura, ha reforzado aún más la validez. Parte 2. La perspectiva religiosa. Discusión sobre las creencias religiosas sobre la creación del universo. En esta parte del artículo, exploraremos las creencias religiosas y las narrativas sobre la creación del universo desde diversas tradiciones espirituales y religiosas en todo el mundo. Cada religión tiene su propia explicación única sobre cómo el universo llegó a existir. A continuación, examinaremos algunas de las creencias más influyentes. Cristianismo. Los cristianos creen en la creación ex nihilo, lo que significa que Dios creó el universo a partir de la nada. Esto se basa en el relato del Génesis en la Biblia, donde se narra la creación en 6 días, culminando con la creación del hombre y la mujer. Islam. En el Islam, se sostiene que Dios creó el universo de manera similar, a partir de la nada. El Corán, el libro sagrado del Islam, contiene pasajes que describen la creación y el propósito del universo. Judaísmo. El judaísmo comparte un relato de la creación similar al cristianismo en el libro del Génesis. Dios es el creador del universo y todo lo que contiene. Hinduismo. El hinduismo tiene varias perspectivas sobre la creación, pero una de las más conocidas es la creación a través de Brahma, el dios creador. Según esta creencia, Brahma crea el universo y todas las formas de vida en ciclos eternos. Budismo. En el budismo, la creación del universo no se enfoca en un dios creador, sino en la interdependencia y la constante evolución. Se enfatiza que el sufrimiento humano puede liberarse a través del camino del nirvana. Otras tradiciones religiosas. Además de las mencionadas, existen muchas otras tradiciones religiosas en todo el mundo con sus propias narrativas sobre la creación. Algunas incluyen el taoísmo, el sintoísmo y las religiones indígenas, cada una con sus propias creencias únicas. Es importante destacar que estas creencias religiosas son fundamentales para millones de personas en todo el mundo y ofrecen una perspectiva espiritual sobre el origen del universo. Aunque estas perspectivas difieren de la explicación científica del Big Bang,
Desempeñan un papel importante en la cultura y la cosmovisión de muchas sociedades. Cita y referencia a textos religiosos relevantes. Cristianismo. En el cristianismo, el relato de la creación se encuentra en el libro del Génesis en la Biblia, específicamente en los capítulos 1 y 2. Se describe cómo Dios creó el mundo en 6 días y descansó en el séptimo día, creando al hombre y la mujer a su imagen y semejanza. Islam, el Corán, el libro sagrado del Islam, contiene varias referencias a la creación. Por ejemplo, el Corán menciona en el versículo 3, 190-191, en verdad, en la creación de los cielos y la tierra, y en la sucesión de la noche y el día, hay signos para aquellos que reflexionan. Judaísmo, en la tradición judía, el relato de la creación se encuentra en el libro del Génesis, similar al cristianismo. El Génesis 1:31 describe la creación en 6 días, mientras que el Génesis 2:4-25 ofrece una segunda narrativa sobre la creación del hombre y la mujer. Hinduismo. Los textos sagrados hindúes son diversos, pero uno de los más importantes es el Bhagavad Gita, que forma parte del épico Mahabharata. Aunque el hinduismo tiene muchas perspectivas sobre la creación, el texto presenta la idea de que Brahma, el Dios creador, es responsable de la creación del universo. Budismo. A diferencia de las religiones abrahámicas, el budismo no se centra en un texto específico de creación. En cambio, se enfoca en las enseñanzas de Buda sobre el sufrimiento y la liberación del ciclo de reencarnación. Otras tradiciones religiosas. Las religiones indígenas, el taoísmo, el sintoísmo y otras tradiciones religiosas tienen sus propios textos y narrativas sobre la creación que son importantes dentro de sus respectivas comunidades. Estos textos religiosos son esenciales para las creencias y prácticas espirituales de millones de personas en todo el mundo. Ofrecen una visión única de la creación del universo desde una perspectiva religiosa y proporcionan un marco para la comprensión de la relación entre la humanidad y el cosmos según cada tradición religiosa. Parte 3. Comparación y contraste. Destacar las diferencias fundamentales entre la teoría del Big Bang y las creencias religiosas. A pesar de que tanto la teoría del Big Bang como las creencias religiosas abordan la cuestión del origen del universo, existen diferencias fundamentales en sus enfoques y conclusiones. A continuación, resaltaremos algunas de las diferencias clave. Causa principal. Teoría del Big Bang. La teoría del Big Bang postula un origen natural del universo, donde el proceso de expansión y evolución es resultado de las leyes físicas y la materia. Creencias religiosas. Las creencias religiosas atribuyen la creación del universo a un ser divino o deidades, a menudo como un acto deliberado y sobrenatural. Cronología de la creación. Teoría del Big Bang. La teoría científica se basa en una secuencia de eventos que ocurrieron, en el transcurso de miles de millones de años, desde el momento del Big Bang hasta la formación de galaxias, estrellas y planetas. Creencias religiosas. Las narrativas religiosas a menudo describen la creación en un periodo de tiempo mucho más corto y dividen los eventos de acuerdo con una narrativa específica, como los 6 días de creación en el cristianismo. Evidencia científica versus fe religiosa. Teoría del Big Bang. Se basa en evidencia científica observable, como la radiación cósmica de fondo y la expansión del universo, y se ajusta a las leyes físicas conocidas. Creencias religiosas. Se basan en la fe y la revelación divina, y no dependen de evidencia científica observable en el sentido tradicional. Enfoque en el cómo vs el por qué. Teoría del Big Bang. Se centra en explicar cómo se formó el universo, sus procesos y mecanismos naturales. Creencias religiosas. Se centran en responder por qué el universo fue creado, su propósito y la relación entre la humanidad y lo divino. Interacción con la ciencia. Teoría del Big Bang. Es parte integral de la cosmología científica y se basa en la observación, la experimentación y el método científico. Creencias religiosas. Representan aspectos de la fe y la espiritualidad, y a menudo no son objeto de investigación científica. En resumen, la teoría del Big Bang y las creencias religiosas ofrecen respuestas diferentes a la pregunta de la creación del universo. La teoría del Big Bang se basa en la investigación científica y busca explicar el cómo. Mientras que las creencias religiosas ofrecen una perspectiva espiritual sobre el por qué.
Ambos enfoques han influido en la comprensión y la cosmovisión de las personas, y a menudo coexisten en la sociedad, brindando una diversidad de perspectivas sobre este profundo misterio. Parte 3. Comparación y contraste. Analizar las áreas donde ambas perspectivas pueden converger. A pesar de las diferencias fundamentales entre la teoría del Big Bang y las creencias religiosas sobre la creación del universo, existen áreas donde ambas perspectivas pueden converger o encontrar puntos de coincidencia. Origen de la materia. Ambas perspectivas reconocen un punto inicial o un estado primordial. En la teoría del Big Bang, este punto es la singularidad, y en las creencias religiosas, a menudo se considera un acto de creación divina. En ambas narrativas, el universo comienza a existir en un momento dado. La búsqueda de significado. Tanto la ciencia como la religión están motivadas por la búsqueda de significado y comprensión de nuestra existencia y del cosmos. La pregunta sobre por qué existe el universo y cuál es su propósito es fundamental tanto en las creencias religiosas como en la reflexión filosófica. Ética y valores. Las creencias religiosas a menudo proporcionan un marco ético y moral para la vida humana. Aunque la ciencia no prescribe valores morales en sí misma, los científicos y las personas pueden integrar principios éticos y morales en su enfoque hacia la investigación y la tecnología. Exploración de lo desconocido. Tanto la ciencia como la religión fomentan la exploración de lo desconocido. La ciencia busca respuestas a través de la investigación, la observación y la experimentación, mientras que la religión promueve la contemplación, la oración y la búsqueda de lo trascendental. Interacción entre ciencia y fe. Algunas personas han encontrado maneras de reconciliar sus creencias religiosas con la ciencia, adoptando una perspectiva de armonía en la que ambas perspectivas coexisten sin conflictos. Para ellos, la ciencia y la religión pueden abordar diferentes aspectos de la existencia humana y del cosmos. Filosofía y reflexión. La relación entre la ciencia y la religión a menudo ha sido tema de discusión filosófica y reflexión profunda. Filósofos y teólogos han explorado cómo estas dos perspectivas pueden interactuar y enriquecer nuestra comprensión del mundo. Es importante destacar que las áreas de convergencia pueden variar según las creencias individuales y la interpretación de las tradiciones religiosas. La interacción entre la ciencia y la religión es un tema complejo y fascinante que ha sido objeto de estudio y debate durante siglos. En última instancia, las personas tienen la libertad de elegir cómo integran estas perspectivas en sus vidas y cómo abordan las preguntas sobre el origen y el significado del universo. Parte 3. Comparación y contraste. Ejemplos de cómo estas creencias han influido en la cultura y la sociedad. Calendarios y celebraciones. Las creencias religiosas han dado lugar a calendarios litúrgicos que marcan eventos religiosos importantes. Por ejemplo, el calendario cristiano tiene sus raíces en la celebración de la creación y eventos religiosos como la Navidad y la Pascua. Además, la teoría del Big Bang influyó en la concepción del tiempo cósmico y en cómo medimos la edad del universo. Arte y literatura. Las representaciones artísticas y literarias de la creación del universo son comunes en muchas culturas. La creación según la Biblia, por ejemplo, ha inspirado innumerables obras de arte y literatura, desde pinturas renacentistas hasta poemas épicos. Del mismo modo, la exploración científica del cosmos ha sido una fuente de inspiración para la ciencia ficción y la literatura científica. Arquitectura religiosa. Los edificios religiosos, como iglesias, mezquitas y templos, a menudo reflejan las creencias sobre la creación y el lugar de la humanidad en el universo. La arquitectura religiosa puede incorporar elementos que simbolizan la creación y la relación con lo divino. Ética y valores sociales. Las creencias religiosas han influido en la ética y los valores sociales en muchas sociedades. Los principios morales derivados de las religiones a menudo han guiado el comportamiento humano y la legislación. Por otro lado, la ciencia ha contribuido al desarrollo de una ética basada en la búsqueda del conocimiento y la responsabilidad hacia la humanidad y el medio ambiente. Educación y cosmovisión. Las creencias sobre la creación del universo han influido en la educación y la cosmovisión de las personas. La enseñanza de la evolución y el Big Bang en las escuelas ha sido un tema de debate en muchas sociedades, a menudo vinculado a cuestiones religiosas. Filosofía y teología.
La relación entre la ciencia y la religión ha sido un tema importante en la filosofía y la teología. Filósofos y teólogos han explorado cómo conciliar las explicaciones científicas con las creencias religiosas, lo que ha dado lugar a una rica discusión sobre la interacción entre estas dos perspectivas. Tecnología y avances científicos. La exploración del cosmos y la comprensión de la cosmología han llevado a avances tecnológicos, como satélites y telescopios espaciales, que han transformado nuestra comprensión del universo. Estos avances científicos también han influido en la tecnología moderna y la vida cotidiana. En resumen, las creencias sobre la creación del universo, tanto científicas como religiosas, han tenido un impacto significativo en la cultura, la sociedad y la forma en que las personas comprenden su lugar en el cosmos. Estas influencias son una parte importante de la historia y la diversidad de pensamiento en todo el mundo. Conclusión. La pregunta sobre el origen del universo, la vida y la existencia humana es un misterio profundo y fascinante que ha intrigado a la humanidad durante milenios. En este artículo, hemos explorado dos perspectivas principales. La teoría científica del Big Bang y las creencias religiosas sobre la creación divina. La teoría del Big Bang ha proporcionado una explicación sólida respaldada por evidencia científica, observacional sobre cómo el universo se formó a partir de un estado inicial extremadamente caliente y denso. Ha transformado nuestra comprensión del cosmos y ha llevado a descubrimientos científicos significativos. Por otro lado, las creencias religiosas ofrecen una perspectiva espiritual y moral sobre la creación del universo, atribuyéndola a una entidad divina o deidades, y explorando preguntas sobre el propósito y la relación entre la humanidad y lo divino. Es importante reconocer que ambas perspectivas desempeñan un papel esencial en la diversidad de pensamiento y cosmovisión de las personas en todo el mundo. Mientras que la teoría del Big Bang se enfoca en el cómo del origen del universo, las creencias religiosas se centran en el porqué y el significado más profundo de nuestra existencia. La interacción entre la ciencia y la religión ha sido un tema de debate y reflexión a lo largo de la historia, y las personas han encontrado formas diversas de reconciliar estas perspectivas en sus vidas. Algunos adoptan una visión armoniosa, considerando que ambas perspectivas pueden existir y complementarse, mientras que otros prefieren mantenerlas separadas. En última instancia, la pregunta sobre el origen del universo y la existencia humana sigue siendo un tema de profundo interés y reflexión personal. Sea cual sea la perspectiva que uno abrace, es esencial mantener un diálogo respetuoso y abierto entre la ciencia y la espiritualidad, enriqueciendo así nuestra comprensión del mundo y nuestro lugar en él. La exploración del origen del universo es un recordatorio de la maravilla de la búsqueda humana por comprender el mundo que nos rodea. Ya sea a través de la ciencia o la espiritualidad, buscamos respuestas a preguntas profundas sobre nuestro lugar en el cosmos. En esta diversidad de perspectivas, encontramos una riqueza de pensamiento que enriquece nuestra comprensión de la existencia. Es importante recordar que la búsqueda de la verdad, ya sea a través de la investigación científica o la reflexión religiosa, es un viaje que nos une como seres humanos en la búsqueda de significado y conocimiento. Al final del día, nuestro deseo compartido de comprender el universo y nuestra existencia es lo que nos une en nuestra búsqueda eterna de respuestas. Próximo artículo. ¿Cuál será el destino de nuestro universo? En nuestro próximo artículo, exploraremos una de las preguntas más intrigantes en la cosmología y la astronomía. ¿Cuál será el destino de nuestro universo? Investigaremos las teorías científicas que sugieren posibles escenarios para el futuro del cosmos, desde la expansión infinita hasta el colapso final. También reflexionaremos sobre las implicaciones filosóficas y existenciales de estos posibles destinos cósmicos. Únete a nosotros en este viaje para descubrir los misterios del futuro del universo y cómo pueden impactar nuestra comprensión de la existencia. Gracias por suscribirte.